una información independiente, plural, fiable, es posible o cada vez está más lejos de la realidad. No son pocos quienes intentan silenciar el debate, cierran medios o, en el peor de los casos, matan a los informadores. Adiós a la libertad de prensa es nuestro tema hoy en Cuadriga. Bienvenidos, soy Úrsula Moreno y es un lujo volver a estar aquí con ustedes. Los mismos que persiguen la información acaban siendo perseguidos en dictaduras, allí donde hay un conflicto bélico, pero también en países democráticos. En México, Turquía, China o Rusia, la lista es larga. Crece la presión sobre los periodistas, crece también la censura. El miedo de los informadores o blogueros a ejercer su profesión es una tendencia alarmante. ¿Se cometen cada vez más violaciones contra la libertad de prensa? Se lo pregunto hoy a mis invitados que paso a presentarles. Amir Valle es periodista y escritor cubano. Ha trabajado informando en su país, así como en diversos medios en América Latina y en Europa. Dirige la revista hispanoamericana de cultura Otro Lunes y es coguionista de Fidel. Colabora como periodista para DW. Amir dice: los ataques contra la libertad de expresión de gobiernos y grupos de información han convertido el periodismo en un acto de resistencia ética. Leila Najawati es especialista en comunicación y derechos humanos en Oriente Medio y en el norte de África. Además, es responsable de comunicación en la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, apc.org, una red de activistas que apoya a personas y organizaciones a través del uso de las tecnologías de la información. Leila dice: más que darla por perdida, debemos defender los reductos de la libertad de expresión con uñas y dientes. Oriente Medio y Latinoamérica son dos grandes barómetros. Y Catalina Garay Chamizo es abogada española radicada en Berlín, especializada en derecho español, europeo e internacional. También ha ejercido como docente en universidades alemanas, ha sido corresponsal internacional y preside la Asociación de Abogados Españoles en Alemania. Según Catalina, si la libertad de prensa está amenazada, y lo está, también peligra la libertad de expresión y, por ende, la democracia en su pura esencia. Pues muchas gracias a los tres por estar aquí en este tema tan interesante y de tanta actualidad. Y Amir, te pregunto directamente a ti, porque es además el único hombre en la ronda. ¿La prensa ya no es un cuarto poder controlador de los otros poderes como venía siendo hasta ahora? ¿Cada vez tiene menos poder, por así decirlo? Sí, creo que ha cambiado la perspectiva. Hay que acordarse de que, por ejemplo, la prensa, con el concepto original de tratar de buscar la objetividad de la vida cotidiana, dejó de ser prensa cuando apareció ese monstruo terrible que es la propaganda. Y esa propaganda empezó a tratar de aplastar justamente la libertad de prensa. Estamos hablando de inicio de siglo XX. Y recuérdense, hay una película muy típica, El Ciudadano Kane, donde se habla justamente de cómo ese fenómeno aparecía. Creo que durante el siglo XX, hasta hoy, hemos vivido una gran saga de lucha de la supervivencia de la libertad de prensa. Una libertad de prensa que ha estado abatida por las ideologías, que ha estado abatida por los poderes económicos. Es decir, siempre ha estado en el medio de grandes conflictos de poder. Siempre ha sido incómoda. Exactamente. Y entonces, justamente en los últimos años, la monopolización de los poderes y la concentración del poder ideológico y los poderes económicos, la aparición de ese otro gran monopolio que se está extendiendo bastante grande por casi todo el mundo, que es el terrorismo organizado a gran escala, la aparición también de algo que a mí me preocupa bastante, que es lo políticamente correcto, el concepto de lo políticamente correcto, le ha puesto nuevos retos a la libertad de prensa. Después de este recorrido histórico muy interesante, es evidente también que durante todo este tiempo se han ido firmando todo tipo de, ratificando de convenios, y ahí voy a la jurista, precisamente en defensa de la libertad de prensa. El artículo 13, la Convención de Derechos Americanos, son muchos los artículos que ratifican y reivindican precisamente la libertad de expresión, de opinión, de prensa, y sin embargo luego no se llevan a la práctica, no se respetan. ¿Para qué se ratifican? ¿Es un papel mojado, Catalina? Como has hecho bien la introducción, la libertad de prensa, en mi personal opinión, es una parte de la libertad de expresión. La libertad de expresión, tal como la conocemos actualmente, las democracias modernas, nace con la Revolución Francesa. Desde entonces ha tenido todo tipo de avatares, pasando por la Constitución de Estados Unidos con el primer amendment, la primera enmienda, y llegando a la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el artículo 19. Concretamente también aquí en Alemania lo tenemos en la Ley Básica, en el artículo 5.1 y 5.2, que son las limitaciones.
Claro que ha habido muchos tratados internacionales, no solamente lo que acabamos de mencionar de las Naciones Unidas, sino panamericanos, europeos. La que nunca llegó a ratificarse Constitución Europea también lo tenía recogido. Y sin embargo vemos que en la práctica... Vemos que no. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que una cosa es ratificarle, asumir las obligaciones de los gobernantes como representantes del Estado, y otra vez es que una vez asumido el poder, todos, o al menos algunos, intentan hacer ese abuso de poder. Y además no solamente en los países de Oriente Medio o de determinados países latinoamericanos, que vamos a ver más adelante, sino que también países europeos, como por ejemplo España y Francia, que a su vez incluso aprueban leyes que en pro de la seguridad limitan mucho el derecho a la información, el derecho a los periodistas a trabajar de una manera digna, como por ejemplo a proteger sus fuentes. ¿Cómo lo ves tú como bloguera? Pues es que es cierto que cuando hablamos de Centroamérica o Oriente Medio como grandes barómetros del aumento de la impunidad, del aumento de la represión, del descenso de las garantías, digamos, de protección de ciertos derechos, tenemos que verlo como el ejemplo extremo de la tendencia global. O sea, no son casos aislados, ni hay una brecha entre países democráticos y no democráticos en la que haya distancias insalvables, sino que avanzamos, en algunos casos a pasos de elefante, en algunos a pasos muy acelerados, hacia unas tendencias que vemos en su ejemplo más extremo, en contextos como el de Oriente Medio, donde a diario vemos represión y asesinato de periodistas, en contextos como Centroamérica, hemos visto hace poco el asesinato de Berta Cáceres, entonces cada vez es como más explícito que no solo son los gobiernos, también son los intereses corporativos y otros agentes no estatales, digamos, grupos extremistas, grupos armados, a veces con el beneplácito de los gobiernos, a veces no, pero no perdamos de vista que no es solo en estos casos extremos, sino que en países como España estamos viendo la ley Mordaza, por ejemplo, y todas nuevas regulaciones, digamos, al servicio de lo que ahora es la gran legitimización de la represión de cualquier, digamos, forma de expresión se ejerce en nombre de la seguridad nacional. Entonces, la defensa de la seguridad nacional, la defensa de la seguridad nacional, ¿no? Entonces, el terrorismo permite también que el auge del terrorismo... el gran arma, ¿no?, de los gobiernos para aprobar toda una serie de leyes que acaban limitando enormemente... Que acaban limitando y que acaban, digamos, pagando el precio precisamente quienes más luchan contra el terrorismo. Pues ya lo comentabais los tres, las alarmas se han encendido a raíz de ese último informe, además, de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa en 180 países, según el cual en 2016 aumenta el clima de miedo y tensiones al que se suma la influencia que intentan ejercer los dirigentes, ya lo escuchábamos, y los intereses privados. Veámoslo más claramente en este mapa a continuación. En azul claro vemos los países que cuentan con una situación sobre la libertad de prensa entre buena y satisfactoria. En azul oscuro están marcados los países donde la libertad de prensa tiene más problemas. Y en la mayoría de esos países del mundo la libertad de prensa supone un serio desafío. De hecho, son 16 países asesinados en lo que va de año, también aparece en este informe, más de 150 encarcelados, y habla el presidente de Reporteros Sin Fronteras precisamente de una especie de obsesión por parte de los dirigentes a la hora de controlar la prensa. ¿Es exagerado, creéis, este apunte del presidente de Reporteros Sin Fronteras? ¿Hay una verdadera obsesión ahora por controlar a los medios de comunicación? No es nada exagerado. Esto es totalmente cierto, sobre todo cuando uno analiza. Vamos a decir, primero tienes el fenómeno América Latina. Un fenómeno América Latina donde la lucha contra los monopolios de la información, digamos, de derecha, ha sido hacer lo mismo en el plano de la izquierda. Es decir, monopolizar también. Ahí tenemos Telesur y todo lo que significa alrededor. Tenemos también los grandes monopolios. Pero acá, o sea, Leila mencionaba algo que me parece muy interesante. Está España, pero está Francia, y está Polonia, y está Hungría. Es decir, son países que supuestamente pertenecen a esa parte azulita, muy linda, pero que obviamente en unos casos, porque digamos, los partidos de extrema derecha han llegado al poder y instauran un control total o sencillamente establecen algunas legislaciones, porque hay que siempre entrecomillarlas, para controlar el poder. ¿Por qué? Ahora, usualmente, en la antigüedad, digamos, 10 años atrás, 20 años atrás, no había tal desarrollo de Internet, la libertad de expresión estaba mucho más controlada.
Hoy ellos necesitan tener un control todavía mucho más fuerte de todos los medios posibles, y el primer medio más fácil de controlar es justamente los que están establecidos, que son los medios de prensa. En segunda instancia entrarían los blogueros. Exactamente. Que sería el otro Precisamente problema. los blogueros Claro. intentan, es una alternativa que intenta evitar precisamente quizás esos controles, pero también el control es cada vez mayor sobre los blogs. Sí, claro, lo que comentaba Reporteros Sin Fronteras, claro, hay más ataques, pero es que también hay más expresión, hay más información, hay más canales. Hasta hace unos años el monopolio que comentábamos, ¿no?, de la información lo tenían pues ciertos grupos muy concretos, los periodistas principalmente, pero ahora no, los ataques no se reducen a un periodista que digamos, escribe en un periódico, sino que basta a veces con comentar un mensaje en Facebook, con poner un tuit, con un blog, con una poesía. Hemos visto, por ejemplo, yo he visto casos en Siria de gente detenida por el gobierno de Bashar al-Assad por escribir una poesía. Una poesía además en clave muy abstracta, pero que la paranoia es tal y la psicosis es tal que ya se ven, digamos, fantasmas en todas partes. Entonces están a veces como pollos sin cabeza, matando moscas a cañonazos, ya no sabes por dónde te va a venir la amenaza. Y al principio de Internet, digamos, en los comienzos de Internet, hubo un margen que comentaba el compañero que sí, que se centraba más en la prensa tradicional escrita, porque es la que conocen y es la que es más tangible, y lo otro era mucho más descentralizado. Más fácil de controlar. Era más fácil de controlar, pero hoy cada vez son más sofisticados los gobiernos también, y las empresas, y la alianza entre empresas de espionaje, que por cierto en su mayoría son occidentales, es decir, las empresas que contribuyen a la censura en países como Siria o Bahrein, no son sirias o bahrainíes, son italianas o son alemanas. Entonces, cada vez es más sofisticado el poder que tienen los gobiernos de perseguir la libertad de expresión online. Hace unos años teníamos un margen que hoy, digamos, se va cada vez haciendo más pequeño. Pues sí, hay un gobierno, desde luego, que certifica este control mejor que otros muchos, es precisamente el gobierno de Turquía en estos momentos, que ha caído del puesto 151 al puesto 180 en la clasificación mundial de la libertad de prensa. A Recep Tayyip Erdogan no le tiembla la mano contra los periodistas que son críticos con su gobierno. Vean. La policía turca allanó a principios de marzo la redacción del diario Zaman, crítico con el gobierno. Tras despedir al director, el periódico pasa a estar intervenido por el Estado. Esta semana, Can Dündar, redactor jefe del diario Cumhuriyet, fue condenado a pagar una multa por injurias contra el presidente Recep Tayyip Erdogan. La fiscalía además lo acusó de espionaje, revelación de secretos y terrorismo. Acusaciones similares pesan también desde hace poco sobre periodistas extranjeros. La holandesa Ebru Umar llegó a ser detenida en Turquía durante unas horas. Los que reportan sobre la zona de conflicto kurda en el sudeste del país incluso arriesgan sus vidas. Un país cuyo gobierno declara a los periodistas enemigos del Estado. ¿Cuánta presión más tiene que ejercer Occidente? No sé ya si es Occidente quien tiene que ejercer la presión. Te pregunto, Catalina, 2.000 personas encausadas ahora mismo en Turquía por criticar la figura de Erdogan. ¿En qué base legal entran todos estos que comentaba Leila antes, también por escribir un poema, por tantísimas modalidades, enseguida se les abre una causa? Permíteme, Úrsula, que aprovecho la ocasión para también reivindicar de que también hay 46 abogados encarcelados por defender los derechos humanos en Turquía. Dicho lo cual, ¿qué base legal? Yo creo que qué saltos a la base legal que establecida es la que hacen, no es a la que se apoyan, sino que simplemente la evitan, la obvian o simplemente no la aplican. Esa sería mi mejor explicación. Una vez dicho esto y haciendo continuación al pequeño reportaje que hemos visto, indicar de que bueno, Turquía es un país que debemos de tener en mente cuando decimos que este bajón tan importante que ha tenido en la escalafón, cuando es un país que está llamando a la puerta de la Unión Europea. En un momento, como ha dicho la compañera Laila, que incluso países sin duda democráticos como España tienen ahora mismo en actualidad la ley Mordaza, la ley llamada Mordaza, que en realidad es la ley que prohíbe pues, no solamente a periodistas, sino también a ciudadanos hacer fotos y publicarlas, fotos de la policía bajo multa de a veces 600 hasta 1.000 euros o incluso más, pero que según los hechos o según las acusaciones de la Fiscalía pueden llegar incluso a caer sobre una
pena de 1 o más años de prisión. Es decir, que formar parte de esas listas negras que parece ser que hay de periodistas en Turquía puede pagarse finalmente con varios años de prisión. Bueno, en Turquía creo que incluso más que eso, la prisión sería, digamos, salvar la vida. Y creo que con eso lo he dicho todo. Sí. Tú querías añadir algo, ¿no? Pero es que es una cuestión también regional, que estamos viendo como Turquía está, es verdad, está en esa psicosis, ¿no? De sentirse que tiene, además es que se le está, no ayuda en nada que se esté depositando en Turquía la responsabilidad de la gestión de todos los refugiados que están llegando a Europa. Es decir, Europa ha externalizado, ha hecho un outsourcing de toda la cuestión de los refugiados, es decir, Europa no quiere saber nada, entonces... Claro que Turquía es cuestionable, tremendamente cuestionable y tremendamente criticable, pero a veces me preocupa que precisamente sea desde Europa, desde donde se critican este tipo de comportamientos, cuando Europa está delegando en Turquía una presión insostenible, no solo para Turquía, sino para la región, y cómo está el resto de la región también, y cómo está aumentando el resto de la impunidad, la impunidad en el resto de la región, que no solo hemos visto periodistas turcos, sino la semana pasada mataron a un compañero sirio en Gaziantep, y no se sabe muy bien si está relacionado con ISIS, con Daesh o qué, pero es obvio que Turquía no es un país seguro, no es un país estable para los sirios y, sin embargo, se está externalizando toda esta cuestión, ¿no? Es cierto que Turquía no es el único país. Habéis comentado ambas España, me parece muy interesante, no solamente tú mencionabas la ley Mordaza, pero tú que vives también en España, ¿cómo has visto el desarrollo del periodismo también en estos últimos años, en esta última legislatura, en donde se ha hablado de Rajoy Plasma, las conferencias de prensa en donde no se autoriza hacer preguntas, donde las asociaciones de periodistas recomiendan ni siquiera ir como periodista porque estamos rompiendo una serie de reglas básicas, en donde ya no hay posibilidad de preguntar ni hacer preguntas incómodas al político? ¿Sí? ¿Realmente has visto un deterioro tan evidente que también, si no me equivoco, se ha reflejado en una bajada en este ranking de Reporteros Sin Fronteras? Se ve, hemos visto, ¿no?, ayer precisamente la expulsión del periodista Nacho Escolar de la SER, ¿no?, de la cadena SER, por un trabajo que tiene que ver con las últimas filtraciones, ¿no?, de los Panama Leaks. Entonces, yo lo que lo noto muchísimo es en la autocensura. Entonces, incluso yo, que estoy muy posicionada, digamos, y como comentaba el compañero, yo creo que hoy en día dar buena información es una forma de militancia, es una forma de defender con uñas y dientes los reductos que aún nos quedan de libertades, pero incluso yo me veo a veces como en la neolengua de Orwell, ¿no? O sea, pensando dos veces si esta palabra es adecuada, si esta frase es adecuada, si esto me puede poner en peligro, si poner este mensaje en Twitter me puede llevar a problemas, porque en España es cada vez mayor, digamos, la indiferencia ante los abusos del poder y, sin embargo, el ensañarse con periodistas y con gente que trabaja en el ámbito de la libertad de expresión. Muy interesante. ¿Lo ves así? Sí, es que me parece muy interesante el apunte que ha hecho Laila. Dice, yo misma me autocensuro. Yo creo que más que autocensurarnos ya estamos en la psicosis. Yo creo que vamos a hablar de un paso más que autocensura. Perdonadme que haga una pequeña reflexión sobre la historia, porque cuando hablamos de blogueros me recuerda quería recordar de que la libertad de prensa viene de un momento cuando la impresión era lo que se perseguía. ¿No? Entonces, transportando esto en el tiempo, el bloguero para mí es el impresor del siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Más o menos, ¿no? Donde venían y cerraban la imprenta o incautaban los instrumentos. Al bloguero le cortan la conexión. Al bloguero o simplemente al usuario de una de las redes sociales, no quiero nombrar ninguna porque ninguna de ellas ahora mismo están libres de culpa. Simplemente lo que le hacen es cortarle la conexión, y en países que son conocidos, llámese China por mencionar uno, llámese Rusia por mencionar dos, y por supuesto en Oriente Medio están conocidos también, el acceso a la red, a la llamada 3W, está controlado por el Estado, o el Estado, las instituciones del Estado intentan controlarlo, y con ello también la opinión que se transmite o que se filtra. Quería mencionar rápidamente el caso de Bangladesh, porque solo esta semana, han sido asesinados a machetazos 4 personas, digamos, blogueros y personas, digamos, por expresarse, ¿no?, en un canal de internet. Y precisamente el año pasado, que yo formaba parte del jurado de Bobs, entregamos uno de los premios de Bobs que entrega Deutsche Welle a los blogueros de Bangladesh.
así en general. O sea, lo dimos a una persona en concreto que había sido asesinada 2 meses antes a machetazos por tener uno de los blogs más importantes de Bangladesh. Y este año hemos visto que lo que antes era un hecho aislado, que es matar a un bloguero a machetazos, se ha convertido en algo cotidiano. Es decir, esto nos demuestra hasta qué punto el gobierno que no está haciendo lo suficiente en Bangladesh para detener el auge del extremismo y, digamos, permitir que en nombre de la protección de la religión o de proteger la libertad religiosa, es decir, en algunos contextos, es la seguridad nacional, ¿no? Y la lucha contra el terrorismo lo que se utiliza para reprimir la libertad de expresión. En otros casos es el respeto a la religión, ¿no? Ese ente, ¿no? Que vemos, por ejemplo, en Arabia Saudí o que vemos que también ha sido premiado por The Bobs, o en Bangladesh. Entonces, estamos ahora trabajando en un comunicado desde APC, desde la Asociación por el Progreso de las Comunicaciones, que enviaremos para alertar, digamos, de la importancia de que los relatores de libertad de expresión en las Naciones Unidas y el resto de figuras implicadas no pierdan de vista el asesinato, digamos, cada vez con más impunidad en países como Bangladesh. Pues precisamente de esos blogueros vamos a hablar ahora, porque Oriente Medio sigue siendo una de las regiones más difíciles para los periodistas. Leila comentaba el caso de Bangladesh, pero en países como Siria o Yemen, Irak o Libia, los periodistas están atrapados entre facciones, grupos religiosos, grupos terroristas o el propio Estado. Pero hay excepciones que confirman la regla y ese es el caso de Túnez. Veamos. Fue la cara y la voz más visible de los jóvenes tunecinos. Durante la primavera árabe, Lina Ben Meheni escribía sobre la revolución en su país. Todo el mundo estaba pendiente de su blog. El gobierno trató de censurarlo. Pero la joven bloguera no se dejó intimidar. En 2011, Deutsche Welle premió su blog a Tunisian Girl en los Best of Blog Awards. Muchos ven en Túnez una chispa de esperanza democrática dentro del mundo árabe. ¿Son los blogueros la nueva fuerza en la lucha por la democracia y la libertad periodística? Esa pregunta, evidentemente, Leila, va dirigida a ti. ¿Tenéis algo más de libertad que la prensa convencional por el simple hecho de que es más difícil controlar la red? Pues a ver, es que más que sea difícil controlar la red, es que no dependes de un conglomerado empresarial o político. Es decir, cada vez vemos más que hay una relación de cama, ¿no? Prácticamente, entre gobiernos, empresas y prensa, ¿no? Entonces, los grandes grupos editoriales están demasiado cerca, en mi humilde opinión, del poder. Entonces, claro, el poder te restringe a la hora de cubrir ciertos temas o de abordar ciertas cuestiones. Entonces, yo creo que desde un bloguero que no depende de nadie y que normalmente trabaja por amor al arte, no para nadie, ¿no? Y no le debe nada a nadie, pues tiene un margen para explorar ciertos temas que a lo mejor son tabú en otros sitios. Entonces, sí que yo, por ejemplo, voy a blogs cuando quiero ver algo más allá de las visiones dicotómicas que se presentan en los medios sobre Oriente Medio. Entonces, ahora mismo en Oriente Medio da la impresión que no hay nada más que Assad o ISIS. Entonces, hay que elegir Assad, podemos decir Assad o podemos decir la monarquía en Bahrein o la monarquía saudí. Es decir, no hay nada más que gobiernos represivos, supuestamente laicos en algunos casos, ¿no? O grupos extremistas, barbudos. Entonces se nos hace elegir entre una dictadura de rostro laico y una dictadura de rostro barbudo. Y da la impresión que los medios de comunicación siguen esta tónica, ¿no? De no hay nada en medio, es decir, la ciudadanía es rehén o de unos o de otros. Entonces es en blogs y en espacios más pequeños y, digamos, en voces muy potentes a través de redes sociales donde uno se encuentra toda una serie de matices de gente que dice, bueno, nosotros no salimos a la calle en Túnez o en Siria o en Egipto, en Bahrein, para pasar de una dictadura de un color a una dictadura de otro color, ¿no? O sea, muy interesante. Nos estás hablando de mucha más pluralidad, es lo que ofrece precisamente los blogs o las redes sociales, pero también puede ser, y pregunto aquí, hago de abogada del diablo, que es mi papel, ¿no puede ser también un arma de doble filo? Precisamente Internet, quiero decir que un blog puede estar muy bien contrastado, pero a veces carecemos de las herramientas a la hora de saber quién escribe ese blog, qué tipo de... Probablemente ahora tú puedas añadir también algo, pero cuando agarramos un periódico más o menos sabemos la línea editorial de qué pie calza. Cuando leemos un blog, ¿no estamos un poco más indefensos? Permíteme que empiece por la máxima. No se puede poner barreras al campo. Y una vez o aceptamos el riesgo de ser propios dueños de nuestra libertad,
o nos dejamos guiar y nos digan cómo comer, qué leer y cómo vestirnos. Entonces, esa es la cuestión. La cuestión es de que somos o no somos personas libres, somos o no somos seres humanos, individuos que están protegidos por tantísimos tratados internacionales y que además a través de nuestra libertad o porque tenemos esta libertad podemos ejercer primero la máxima que es la libertad de expresión y a través de ella viene nuestra libertad de prensa, nuestra libertad de publicación, nuestra libertad de opinión, aunque a veces sea incluso criticable por su estilo o por su contenido, porque también para gustos existe el arco iris. Hay algo Úrsula, que yo quiero añadir a esto aquí, que creo que es importante. Blogueros e informadores. O sea, cuando tú hablas de eso, hay que hacer esa cosa. Hay algunos casos especiales, Corea del Sur, Cuba, una zona de Vietnam, en la que el trabajo blog está totalmente controlado, porque las plataformas de acceso al exterior todas son estatales. Es decir, generalmente ahí el bloguero lamentablemente no puede, no puede expresarse como tal. En Cuba hubo un momento, pongo el caso típico de Cuba, en el que hubo un desarrollo de una plataforma de blogs impresionante. El trabajo de Joanny Sánchez ahí fue muy importante, eso hay que decirlo. Desarrolló cursos, hizo que un grupo de personas lograran acceder a blog. Cuando el Estado descubrió que se le estaba abriendo esa brecha, concentró todo su poder en bloquear a esos blogs y además crear un movimiento de respuesta de blogueros oficialistas para contrarrestar la opinión de esa gente. Eso mismo pasa en Corea del Sur, pasa en Vietnam, es decir, de otros modos. ¿Qué sucede? Que lo importante entonces es también poner la libertad de expresión defendida por los blogueros, pero además por los informadores. La mayoría, me atrevo a decir que casi el 90% de la información que hoy se conoce sobre Cuba, sobre Venezuela, en el mundo exterior, son de informadores, no de blogueros. Son personas que con un simple celular o un handy, como decimos acá en Alemania, fotografían, graban, entrevistan a alguien y de pronto eso por algún lado lo cuelan en distintos lugares y eso facilita realmente. Las nuevas tecnologías. Permíteme una pequeña inciso, Úrsula. Y esto es lo que prohíbe la ley Mordaza, la llamada ley Mordaza de España. País indudablemente democrático, pero el país que lamentablemente, como tú indicabas, Úrsula, en el año 2016 no deja de bajar en el escalafón de Reporters Sans Frontières como un país que su libertad de prensa está por debajo, muy lejos de países latinoamericanos o como Samoa, como Namibia, por decir un ejemplo. Sí, pero por ejemplo, un detalle, me llama mucho la atención a veces de que, por ejemplo, en España está la ley Mordaza. Sí. En Cuba, 10 años atrás, se creó la ley Mordaza, ley 88, que impedía justamente que cualquier persona que manifestara su opinión y la pusiera en manos de un medio extranjero podía ser apresada con penas de hasta más de 20 años de cárcel. No, aquí simplemente se hace... O sea, allí es sencillamente tú cogiste una información, la entrevistaste a ella, le pasaste esa información a un amigo tuyo en el exterior y ese amigo la publicó y puso que tú estabas y vas preso. Mire, en este país se está poniendo multas por hacer fotos a los policías cuando vienen a hacer una actuación policial por algún incidente. Pues estamos de lleno en la región, una región de la que tenemos que hablar sin duda aquí. Amir comentaba el caso de Cuba. Hace años que México lidera la lista de países de América en donde es más peligroso ejercer la profesión. En Brasil y Centroamérica también hay que ser muy valiente para hacer un periodismo investigativo. Vean. En América Latina, la libertad de prensa se ha visto coartada de forma alarmante en los últimos años. En México, unos 80 periodistas han sido asesinados desde el año 2000. Entre ellos, Regina Martínez, quien fue brutalmente golpeada en su residencia. Martínez investigaba violación de derechos humanos, narcotráfico y corrupción del Estado. En Ecuador, los medios son amonestados por publicar una caricatura. Luego de ser promulgada la Ley de Comunicaciones, no han parado las denuncias de censura y la aplicación de sanciones judiciales. Venezuela es otro país en donde es común el hostigamiento a medios independientes. En el año 2007, el canal privado RCTV tuvo que cerrar sus puertas. El gobierno se negó a renovarle la concesión para seguir transmitiendo en señal abierta.
Bueno, hemos visto ahí muchos casos. Me gustaría empezar con Centroamérica, porque antes de este programa estabas hablándome precisamente del tema del acoso institucional a periodistas, pero también a blogueros. ¿Cómo es la cibercensura también en Centroamérica? Cuéntanos. Sí, bueno, es sobre todo la peor forma de censura es que te maten, ¿no? O sea, no hace falta que te cierren el blog o que apaguen internet. Es que viene un grupo de no sé si paramilitares o cómo llamarle, y te agreden personalmente o te asesinan y como hemos visto, con un clima de mucha impunidad. Yo estaba con una amiga de Berta Cáceres en Valencia, en España, en el Festival de Libertad de Internet, cuando mataron a Berta, y entonces pues hicimos una especie como de acto de homenaje, llenando las paredes del Festival de Libertad de Internet de carteles en apoyo a Berta. Y yo hice una entrevista a esta amiga de Berta, que no diré su nombre, soy muy preocupada por ella, porque está tan implicada como estaba Berta, y es muy potente en Internet, es una figura muy reconocida en Internet. Entonces yo le hice una entrevista, y yo, que conozco muy bien el caso de Oriente Medio, sentí un vínculo tan fuerte en el que las dos precisamente llegamos a esta conclusión de que Oriente Medio y Centroamérica son dos barómetros que te muestran el rostro más grotesco de las tendencias que avanzan a nivel en todo el mundo, ¿no? Entonces, de una impunidad creciente. De una impunidad creciente, y de que cada vez hay menos mecanismos para proteger ya no solo a civiles en zona de conflicto, sino a derechos y libertades en todo el mundo. Es preocupante cómo se reducen los espacios, a pesar de que hay más información, pero a la vez se reducen también los espacios. Incluso, por supuesto, en estos nuevos canales que hace 20 años o hace 15 años, cuando empezamos, eran, digamos, una oportunidad vibrante para la libertad de expresión. Es decir, como tú decías al principio, ahí sí que hay que defender con uñas y dientes. Sí, sobre todo hay que ser consciente de los riesgos y no darlo por perdido, porque si lo damos por perdido es que ya lo hemos perdido, ¿no? En APC tenemos un marco que se llama Marco APC Frank LaRue, que era el relator de las Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, lo que hemos intentado establecer cuáles serían las formas de verificar, ¿no?, de forma cuantificable, cuando en un país aumenta o se restringe la libertad de expresión. Entonces, desde si hay garantías constitucionales, desde si hace falta una orden judicial, la compañera lo conocerá mejor que yo, para, digamos, cerrar un blog, o se puede cerrar sin ningún tipo de orden judicial. O sea, cosas como esta, cuando cambian las regulaciones, cuando cambia la práctica, es muy importante tenerlas presentes, porque aumentan, y muchas veces el clima estamos tan centrados en las necesidades básicas. Sobre todo hay países en donde, pues como comentaba un compañero, ¿no?, cuando te falta el pan es difícil, ¿no?, pensar que tu libertad de expresión es algo prioritario. Pero es que precisamente cuando no se garantiza la libertad de expresión, que para mí es la madre de todas las demás libertades, es muy probable que tampoco se garantice el pan. ¿Cómo entonces pasamos a la regulación precisamente? ¿Cómo evitar precisamente esa creciente impunidad? ¿Qué marco regulatorio, ya hablábamos de qué marco regulatorio y controlador puede haber precisamente para que salten las alarmas cada vez que esa impunidad aumenta y la libertad de expresión disminuye? Vamos a ver, a una persona me da lo mismo que sea por un blog, que sea por un programa satírico, como ha ocurrido aquí en Alemania, sí, por una opinión, por una crítica satírica o constructiva o destructiva, se le puede imputar algún delito. Eso es una vía que permite la ley y que protege a este ciudadano que abusa de su derecho frente al resto de los ciudadanos, que también tienen su esfera privada a ser respetada. Eso es una cosa. Pero ¿cómo actúan los gobiernos? Actúan muy fácilmente con la llamada, al miedo, al temor del interés de la seguridad nacional. Eso es todo. El resto es el tema de hasta dónde es mi esfera privada. Llámese que un jefe de Estado, ciudadano de su país, se ha criticado en otro país y que se diga de él algo que puede ser, digamos, de mejor o menor gusto. Eso es una esfera privada. Y nada más que privada. Otra cosa es que porque un bloguero o un informador o alguien lance una noticia que ha recogido y que emita su opinión, por ese simplemente hecho se utilice las alarmas de seguridad nacional y se corte y se prohíba la continuación del uso
o publicación a través de su blog de esta persona. Son dos cosas diferentes. Es decir, al resumen a tu pregunta, Úrsula, sinceramente los países, los estados, los gobernantes que quieren poner barreras al campo, limitando nuestra libertad de prensa, limitando nuestra libertad de expresión, lo hacen llamando o acogiéndose al miedo de la seguridad. ¿Es el caso también de Cuba, Amir? Quiero decir, Cuba está entre los 10 países con menor libertad de prensa del mundo, pero no es precisamente el tema del terrorismo internacional el argumento al que el problema es que yo sigo diciendo que Cuba lleva ya 57 años, va para 60 años utilizando una fórmula de Fidel que tiene que ver justamente con esto que hablamos, la seguridad nacional. Eso lo hizo Fidel en 1960 y a partir de entonces que censuró toda la prensa en la isla, empezó este control de la información, de la prensa, etcétera, que en los últimos años se ha resquebrajado un poco gracias justamente a los bloggers y a estas cosas. Ahora, ¿qué sucede? Que yo creo que, volviendo un poquillo atrás a la pregunta que le hacías, la pregunta yo creo que debíamos hacernos ¿es posible una solución a este tema en un mundo en el cual desde la ONU hasta abajo ninguna institución cumple con sus compromisos, ninguna institución logra aplicar realmente, en ninguna institución, ningún gobierno respeta que se estén violando los derechos humanos en otros lugares? Es decir, ahora vemos a una Unión Europea que aparca el tema de los derechos humanos en América Latina para priorizar sus derechos, sus intereses económicos en Cuba y América Latina. Acá vemos que Estados Unidos hace algo parecido, supuestamente por una estrategia de conquista mayor. Es decir, eso está pasando, pero está pasando ante los ojos de la ONU. Entonces, instituciones, por ejemplo, aquí el papel realmente que está haciendo de elogiar es de instituciones que, digamos, de algún modo son independientes, esas instituciones sí realmente pueden llamar la atención y decirle a todas estas otras instituciones: no estamos haciendo nada, no vamos a lograr nada. ¿Por qué? Por una simple razón. Si tú tienes un país, Cuba, te pongo el caso que es el que más cercano tengo y el que más sufrí, Cuba, en la Constitución cubana, es decir, establecido en ley nacional, dice: existe la libertad de expresión y de prensa, siempre y cuando no atente contra los principios de la Revolución Socialista. Esa es la coletilla. Sí, claro, sí, textos y regulaciones, sabemos que hay muchos marcos, hay muchos, y nos quedamos en la región y nos vamos acercando también al final de nuestro programa, con lo cual me gustaría que sí sacáramos alguna conclusión de aquí. Sabemos que la situación es bastante negativa, que las alarmas están ahí. Ahora bien, ¿por qué un país como Cuba está entre los 10 países con menor libertad de prensa del mundo? En México la impunidad es terrible. Esta misma semana volvió a morir un periodista. Realmente ejercer la profesión ahí es un acto de heroicidad, desde mi punto de vista. Y sin embargo, en Costa Rica hay un altísimo grado de libertad de prensa, por lo menos a nivel comparativo en la región. Es decir, hay posibilidades de mejorar también en la región. ¿Y qué instrumentos se pueden implementar? Bueno, yo lo que creo que tenemos que tener todos claro es que ningún derecho se conquista gratuitamente ni se regala, ¿no? O sea, no nos regalan los derechos y si no se ejercen, se desgastan y se vacían de contenido, ¿no? Entonces, yo creo, más que apelar ahora mismo, perdonad mi escepticismo, a los gobiernos o instituciones internacionales, yo apelo a una ciudadanía organizada que sea consciente, digamos, de las limitaciones, de los espacios y que sea consciente de la importancia de una información de calidad. Entonces, ahora mismo estamos viendo que surgen también cada vez medios más fuertes a través de todos estos nuevos canales y plataformas. Cada vez son más débiles las grandes cabeceras y los grandes conglomerados y cada vez la gente también sabe de quién puede desconfiar y en quién confía, sabe buscar, ¿no?, la información en la que sí puede confiar y a lo mejor hay que apoyar, ¿no?, económicamente a los proyectos que tienen ese contenido rico y de calidad que esperamos y darle la espalda a los que están tan cercanos al poder que ya no distinguen, ¿no?, ya no son capaces de mantener su propia independencia. Entonces yo sí que apelo a unos medios independientes, a unos medios que no estén
cercanos al poder, sino que estén cercanos a la ciudadanía, y apelo a la ciudadanía también organizada, con cada vez más herramientas que tenemos también para organizarnos, porque solo si nosotros lo reclamamos desde el nivel, digamos, más grassroots, más a pie de calle, solo entonces conseguiremos recuperar o proteger lo que queda de esos derechos. Eso es importante y rápido. Por ejemplo, una de las últimas encuestas hechas justamente por Reporteros Sin Fronteras habla de eso que está hablando Leila. De pronto la población, la gente común empieza a no buscar y a no leer esos grandes medios. Y está buscando la información de exactamente. Ellos, porque el periodismo es cada vez ¿Y dónde son creíble? los países más marcados? Hablando, por ejemplo, de América Latina. ¿Cuáles son los países más marcados donde la gente no lee los grandes periódicos y sin embargo lee más blogs, etcétera? Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua. Entre tanto, diría yo también que países como España también están abandonando las cabeceras tradicionales y recurriendo también a periódicos que tienen solamente su base en Internet, ¿no? Están proliferando muchísimos medios, como el Diario.es, como el Confidencial, que hemos visto que han ocupado... O sea, vimos además, yo se lo contaba a mis alumnos, yo soy profesora en la Carlos III, y yo les contaba el día siguiente de los Panama Leaks. Mira, coged periódicos hoy y comparad los que están hablando de los Panama Leaks y los que no. Comparad los que en su momento hablaron de lo que ocurrió con la Casa Real y los que no. Es decir, se ve cada vez más clara la brecha en los que tienen alguna relación con grupos de poder, ya sean económicos o políticos, y quienes pueden trabajar de forma independiente. Y sí que hay cada vez más una proliferación de medios que no son tan grandes, que quizá no son tan fuertes en su monopolio como eran antes, pero yo creo que eso es muy sano. Entonces, un periodismo independiente ya solamente es posible, y cerramos con esta pregunta quizás el programa, un periodismo independiente ya solamente es posible en Internet cuando no está vinculado precisamente a grandes poderes económicos, Catalina. Bueno, es una buena base, por supuesto, porque al no estar vinculado a intereses internacionales o económicos, pues tienen una mayor libertad de opinión. Pero quería añadir al pensamiento que nos ha ofrecido Laila y que también Amir ha puntualizado. Yo creo que la población, el ciudadano, tiene la clave de todo esto. No solamente con su actitud, en su hacer, sino también en saber a quién vota. Porque a fin de cuentas los gobernantes, los que tenemos, somos los que nosotros votamos. Y de todos los países que estamos criticando, que yo sepa, todos tienen una forma básica, quizás no extremadamente perfeccionada, pero sí democrática, exceptuando Bangladesh quizás. A mí una última palabra, saber a quién votas y a quién lees, supongo. Yo solamente quiero decir algo que lo hemos dejado un poco. O sea, es cierto que los blogueros tienen una responsabilidad muy grande hoy y que realmente se necesita que lo hagan. Que la población también tenga de algún modo una especie de militancia, vamos a decir, informativa. Pero yo recalco algo importante. Los periodistas de oficio tenemos que recordar que hay una cosa que se llama ética periodística. Ética periodística. Ahí lo dejamos, ahí que se nos va el programa. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a ustedes y hasta muy pronto.